¿Por qué crees que se produce el alejamiento, el cambio de política respecto a la CGT, al movimiento obrero, que tanto Moyano como vos señalás? Porque no es respecto a la CGT, es respecto a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis? ¿Por qué el gobierno para mí cambia? que hay un cambio económico. Es decir, nuevos aliados económicos, una visión diferente de la realidad. Vos fíjate, en este de poner techo a las paritarias, ¿cuál fue el nudo central de lo exitoso del modelo del 2003? Fue precisamente que volvimos, después de 3 décadas, a hacer una política peronista en el sentido de volver al círculo virtuoso de la economía. Más salarios, más consumo, más producción, más empleo y otra vez lo mismo. Si ahora que estamos en un cuello de botella, entrando en una etapa diferente, porque no solo es un cambio de gobierno, sino hay una etapa diferente. En esta etapa o profundizás o vas para atrás. Y en este momento justo, donde algunas cuentas no empiezan a funcionar, si vos estrangulás los salarios por vía de tope a paritaria, por vía de mínimo no imponible, o por vía, es decir, de restarle fondos al trabajador, estás acotando eso que fue lo que te dio resultados en estos años. ¿Que Cristina es neoliberal? ¿Que Cristina...? No, yo no digo neoliberal. Yo digo que está cambiando los ejes de la política. Porque los ejes de la política... Ella es más de derecha que Néstor, es más conservadora que... No, mira, eso de las derechas y las izquierdas era una posición geográfica en el... Bueno, está bien, no importa. En los estados generales de la Revolución Francesa. Bueno, yo no creo en la izquierda. ¿Por qué crees que Cristina... Porque acá hay muchos que son de izquierda y están más a la derecha que la izquierda y viceversa. Yo soy peronista. Entonces, en peronista tenemos política. Peronista es todo. No, bueno, eso decía Perón, sí. No, pero peronista es todo, pero... ¿Nunca te identificabas como kirchnerista siendo peronista? No. ¿Nunca dijiste eso? No. Jamás. Yo siempre dije que Kirchner y Cristina eran los gobiernos más peronistas después de la muerte de Perón. Siempre fue esa definición. Y este no. Porque, Y este no. No, este no sabemos todavía, recién empieza. Hay luces de alerta, hay cosas que aparentemente empiezan a cambiar, que no es la misma política que tuvimos en los otros tiempos. Pero además de eso, se empieza a ver en el cambio de lenguaje, y como si vos tenés una política de profundizar el proyecto nacional y popular, ¿cómo vas a atacar al dirigente más representativo del movimiento obrero? No tiene sentido. No tiene sentido. Siempre en la historia, cuando se atacaron a los dirigentes sindicales, no fue por los dirigentes sindicales, sino fue para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Vos que sos peronista, mucha gente del peronismo dice no existe que el presidente no elija, un presidente peronista no elija o esté en conflicto con el líder de la CGT. De hecho, cuando un dirigente de la CGT, bueno, en la época de Perón, el líder de la CGT era un hombre de Perón, en la primera época, después cuando... Pero el peronismo tenía... Después cuando el movimiento obrero, tenía diputados, tenía senadores, era la columna vertebral del movimiento nacional. Bueno, después... Tenían los dos poderes, la justicia nunca llegó, siempre fue lo más conservador, pero los otros dos poderes tenía plena participación. Es una chicana decirte que el único líder del sindicalismo de la CGT que enfrentó a un líder peronista fue Bandor, antes de Moyano. ¿Hubo algún otro que vos veas? Porque cuando Perón vuelve, designa a Rucci, no a Lorenzo Miguel, y Rucci era un hombre más de él que de la UOM, y después, o por lo menos en la historia que uno ha leído... Bueno, pero lo de Bandor son circunstancias especiales. Lo de Bandor, yo tengo una idea, es un dirigente reconocido, para mucha gente de la UOM le tocaba a Bandor y arde Troya, pero también era cuestionado por los electores, porque ahí había una resistencia a la dictadura, era época de proscripciones, y Bandor quiere jugar solo. Es decir, ahí él sale del proyecto nacional y popular. No fue que Perón salió y Bandor se planteó firme. Él sale y él planteó el peronismo sin Perón. Digamos, son circunstancias distintas, no se puede. Pero ustedes la historia argentina no la podemos extrapolar. Pero ustedes están diciendo somos más peronistas que Cristina. Y bueno, pero perdóname, el peronismo sin movimiento obrero organizado no existe, es desarrollismo, digamos, no existe. Es decir, más, el movimiento obrero, los trabajadores crearon el peronismo, porque Perón tenía un proyecto, tenía todo, pero si no se produce el 17 de octubre,
no había peronismo en la Argentina. Así que Moyano lo dice siempre. Ahora, Julio, ¿por qué te arrogás o por qué decís que Moyano es la representación del movimiento obrero? Uno está observando movimientos y de pronto en el Congreso de junio... pero por eso vamos a ver. El movimiento obrero puede estar representado por alguien... Pero a Moyano que lo cuestionen los trabajadores. Es decir, no pueden cuestionarlo de afuera. Acá los cuestionamientos principales a Moyano se motorizan desde afuera. Y más, en esta etapa yo creo que los trabajadores no comen vidrio. Nadie, no hay ningún... Hay muchos dirigentes valiosos. Habemos muchos, yo me pongo, mirá, qué humilde, en la CGT. Y puede estar en cualquier lado. Ahora, en etapa, cuando vos tenés al mejor jugador, jugá con ese. Y Moyano es un dirigente... yo digo que está en el podio de los dirigentes de la CGT. Con lo de Messi se te fue la mano un poco, ¿no? No se me fue la mano porque no fue que es el Messi de la CGT. Yo dije que yo comparaba que si un director técnico que tiene a Messi no lo va a dejar en el banco, Sabela no lo va a dejar en el banco a Messi y tiene muy buenos jugadores en la selección. Entonces digo, los trabajadores cuando eligen a su secretario general hacen lo mismo que el director técnico de la selección, pone al mejor de secretario general. Nadie va a decir, no, a este lo guardo, ¿para cuándo lo guardo? Yo lo necesito ahora. Por eso te digo, bueno, hoy salió esto, pero yo fui de los que planteó en el Consejo Directivo que la elección fuera por voto directo y secreto de los trabajadores. Porque el que es dirigente sindical tiene que confiar fundamentalmente en los trabajadores. ¿Y no es siempre así por voto directo y secreto? No, de voto directo y secreto de los afiliados. De los afiliados. De los Así que sería que voten todos los trabajadores al secretario general. Todos los trabajadores. Lo planteé yo, la bancaria estuvo de acuerdo, bueno, pero por los tiempos y todo, quedó abierto el debate. O sea, en lugar de que sean los delegados, los congresales, que sean directamente los laburantes. Los trabajadores, sí, por lo menos al secretario general. Qué divertido sería eso, ¿no? Y para mí sería importante, porque tanto se habla, tanto se juega con la representatividad de los dirigentes, es decir, tanto se manipula con eso, que yo creo que no tanto para adentro, pero sí era un dato fuerte, y más en este momento donde parece que cambian algunos parámetros de la política económica y de la política social. Me parecía importante que se diera ese paso, con lo cual legitimidad hacia adentro la tiene el secretario general de la CGT, porque, digamos, los sindicatos son las estructuras más democráticas de la Argentina, pero a pesar que son perfectibles, ¿no? Pero lo que yo digo es que para afuera sería una legitimidad muy importante. Mencionaste la profundización, o hacen esto o profundizan. Fuera de los reclamos estrictamente gremiales, mínimo no imponible, salario familiar, ¿cuál debería ser la línea de profundización del modelo? Mira, yo tengo una idea, que lo que fue bueno para el neoliberalismo y la dictadura no puede ser bueno para un modelo nacional y popular. Y yo te digo, hoy, para no hacer esto, vos tenés que tocar las cosas que forman parte de la estructura de lo que fue el modelo neoliberal en la Argentina. Por ejemplo, bueno, lo de la Carta Orgánica, yo discrepo, estoy de acuerdo que se haya hecho esto, como herramienta tiene que estar ahí, después veremos cómo se usa, pero la herramienta no es del Fondo Monetario ni de la usura financiera, tiene que ser del pueblo argentino. Así que yo estoy de acuerdo. Después ya vuelvo a decir, la Carta Orgánica es una herramienta que tiene que tener el gobierno, es parte de la soberanía. Después si se usa mal es otro problema, pero a mí que no me la dijiste de afuera. Pero eso lo hicieron. Eso lo hicieron, pero eso va acompañado de la reforma de la identidad financiera. Porque acá, digamos, Jauretche lo decía siempre, el que maneja el crédito maneja la política del país, ¿no? Porque maneja la producción, maneja el consumo, maneja todo. Y hoy uno de los temas que afligen a los trabajadores es no poder acceder a la vivienda propia, que está en el centro de gravedad de la concepción peronista de la justicia social. Es decir, no alcanza con comer todos los días, no alcanza con tener salud y tener educación. Nosotros afortunadamente por acá pasó Perón, y los horizontes de la justicia social son mucho más amplios. Te incluyen salario digno, el derecho al trabajo digno y el derecho al techo propio y la vivienda digna y propia. Entonces, uno de los temas, el mínimo imponible te lo frena, los alquileres te lo frenan por otro lado y la falta de accesibilidad
al crédito hipotecario, porque los bancos hacen su negocio, siguen con ganancias usurarias y a qué apuestan, a financiar el consumo. Entonces un trabajador, todo dice, pero cambió el auto, pero cambió le compró dos plasmas. Y claro, si no puede acceder a la vivienda, es decir, lo que en los años que pudo hacer diferencia, no pudo la vivienda y lo consume con otras cosas. Pero como yo digo, el día que cambie la mano, si el trabajador tiene vivienda, tiene de dónde resistir. En cambio, si no tiene vivienda, lo echan y va a ser una carpita con plasma, digo yo, ¿no? Con plasma y cartón. Julio, el otro día, donde dijiste por primera Pero vez... te sigo más, yo te dije ley de entidades financieras, te digo ley de inversiones extranjeras, es necesaria la ley de inversiones extranjeras, porque está bien que los que vienen de afuera ganen, pero en ningún lugar ganan lo que ganan en Argentina, o países como países del tercer mundo, ¿eh? Entonces, tienen que ganar, pero tienen que reinvertir, no con situación. Y después, la otra cuestión central es la legislación laboral. Nosotros tenemos mucha legislación laboral que hemos perdido derechos en la dictadura y hemos perdido en el neoliberalismo de los 90. Recuperamos algunos derechos del 2003 hasta la fecha, pero quedan muchas cuestiones que afectan a la dignidad de amplios sectores de trabajadores. ¿En todos estos planteos Moyano está de acuerdo? Sí, por supuesto. Pero muchos de estos lo hemos puesto, no hemos hecho un programa económico de planteo al gobierno. No hemos hecho un programa económico, pero tienen que ver con estas cosas. ¿Y cómo no va a estar de acuerdo? Pero el tema de la ley de entidades financieras, públicamente la reclama el sindicato de la asociación bancaria. Lo está reclamando, lo reclama un afiche, ¿no? ¿A partir de qué nivel? Y ellos conocen bien de adentro lo que te estoy diciendo. ¿A partir de